La primera con Carlos Ríos Espinosa, que es el alcance de debido proceso en el sistema de justicia para adolescentes, y la segunda de Mario Beloff, que son los sistemas de responsabilidad juvenil en América Latina. Voy a presentar primero a Carlos. Carlos Ríos Espinosa es maestro en Ciencias Penales Comparadas por la Universidad de Barcelona y abogado por la Universidad Iberoamericana. En el ámbito profesional se ha dedicado al estudio del sistema de justicia penal y los derechos humanos. Ha sido profesor titular de la asignatura en diversas universidades, entre ellas la Universidad Iberoamericana, el ITAM y el INACIPE. Ha publicado más de 40 artículos en materia de justicia penal, de seguridad pública y de derechos humanos. Ha sido visitador adjunto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, titular de la Dirección de Estudios en Seguridad Pública, Justicia y Derechos Humanos de la Fundación Rafael Preciado Hernández. Fungió como secretario de investigación del Instituto de la Judicatura Federal de diciembre de 2001 a abril de 2004. Es consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal desde diciembre de 2003. En el 2005, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM publicó el libro Temas de Derecho Procesal Penal de México y España, obra que él coordinó junto con otros 2 investigadores. Actualmente, Carlos Ríos es consultor para la reforma procesal penal del Programa de Apoyo para Fortalecimiento del Estado de Derecho en México, de ProDerecho. Mari Beloff es abogada, egresada con diploma de honor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es Magistri Legibus LLM, egresada de la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard en Estados Unidos, profesora regular de Derecho Penal y Procesal Penal en la Facultad de Derecho de la misma universidad. Ha tenido el cargo desde 1994, el primer curso sobre justicia juvenil en el marco de la CDN en la Facultad de Derecho Latinoamericano, además de cursos generales sobre criminología, derecho penal y procesal penal, y sobre género y justicia penal. A nivel de posgrado es profesora de la materia régimen penal de menores, de la maestría de Derecho de la Universidad de Palermo y de la de Derecho de Menores de la carrera de especialización en problemáticas infantojuveniles del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido profesora invitada en diversas universidades de varios países y el British Council Fellow en relación con actividades de investigación y promoción vinculadas con los derechos del niño. Ha dictado cursos sobre derecho penal juvenil, derechos del niño, justicia juvenil y otros temas relacionados en diversos países de América Latina. Ha participado activamente como experta de organismos internacionales en el proceso de incorporación de la Convención Internacional sobre Derechos del Niño a las leyes, las instituciones, los programas y las prácticas en varios países latinoamericanos como El Salvador, Guatemala, Honduras, República Dominicana y Paraguay, Perú y México, además de Argentina. Y es directora del Centro de Estudios Legales de Infancia y Juventud, así como autora de diversas publicaciones en las áreas de su especialidad. Yo les agradezco mucho a los 2 que estén aquí con nosotros. Como les había platicado a todos, a muchos de ustedes previamente, ellos 2 son especialistas en el tema de menores que nos están ayudando a revisar un anteproyecto que estamos elaborando para este efecto. Y la idea fue hacer una plática, no una conferencia grande, sino una plática chiquita con unos cuantos de cada una de las áreas respectivas, para que hubiera oportunidad de preguntar, de platicar y de tratar de profundizar en este tema, que pues, es un sistema muy distinto a lo que venimos manejando aquí en el Estado, y bueno, irnos adentrando todos en este tema. Sin más rezago, le voy a pasar el micrófono a Carlos y después a la doctora Beloff para que continúe. Yo le agradezco al Estado, en la persona de su procurador, la invitación para estar esta mañana con ustedes un rato conversando sobre estos temas que son hoy de la agenda de político-criminal del país en general, no solo acá, en compañía de mi compañero Carlos, y también la oportunidad de poder acompañarlos en el proceso de redacción de la ley nueva, que genera toda una provocación y un movimiento que, a diferencia de lo que es la reforma de la justicia penal de adultos en general, en menores hay otra cantidad de componentes, hasta le diría emocionales y subjetivos, que muchas veces nos obnubilan el criterio jurídico. Lo que quiero significar con esta introducción breve es que
gran parte de las objeciones o de los obstáculos que uno encuentra cuando se pone a discutir cómo tendría que ser una mejor respuesta estatal al delito del adolescente, no son objeciones de tipo jurídico, porque el derecho de menores de cunio tutelar, el derecho de menores clásico, que rige en México probablemente con una intensidad desconocida en otras latitudes, se basaba fundamentalmente en razones de tipo social, hasta afectivo y emocional, y no tanto en razones jurídicas. Yo no quiero soslayar o desconsiderar la importancia y el valor que ha tenido históricamente el trabajo de los, en México, consejos tutelares de menores, o en otros países juzgados de menores, juzgados del Poder Judicial. Porque me parece que, no sé, hay gente que viene de menores, ¿verdad? Qué bueno. Digamos, yo he sido, vamos a ver algunas cosas. Básicamente soy poco protocolar, sobre todo, no veo bien y soy muy corta de vista, entonces no les veo. Entonces eso no tiene mucha importancia. En América Latina, y los que están en menores conocen bien esto, en los últimos 20 años desde que se firmó la Convención sobre Derechos del Niño y de la mano de lo que era la reforma de la justicia procesal penal, se inició un proceso de transformación de la justicia de menores. Las razones por las que esto ocurrió son largas, al que le interese les puedo dar material, no me interesa analizarlo ahora. Lo cierto es que México llega, junto con mi país, al final de este proceso, de alguna manera, como digo yo, subiendo hacia el tren de la historia, porque ya estábamos como muy, muy pegados en modelos ineficientes y propios de otra época. Lo que pasó en menores, que para mí es parte de los problemas que tenemos en la implementación de leyes nuevas muy buenas en América Latina, es que se dio una especie de confrontación casi beligerante entre lo que eran los defensores o sostenedores de los modelos tutelares con quienes querían sustituirlo por otra cosa. Mi hipótesis de investigación tiene que ver con que, a diferencia de lo que pasó en la justicia penal inquisitiva, de la que todos fuimos, por lo menos yo, que fue mis primeros pasos en la justicia penal como inquisitiva dura de la Argentina, la justicia penal en América Latina advirtió la crisis que tenía terminal. Esto por influencia sobre todo del modelo europeo, ¿no? Porque es de donde viene nuestra cultura jurídica, no del modelo norteamericano. Los penalistas advertimos a mediados de la década de los 80 que nuestras prácticas y nuestros modelos de resolver conflictos estaban en crisis. Teníamos una enorme crisis de justificación provocada también por las corrientes críticas del derecho penal, que ustedes conocen bien, y de alguna manera el derecho penal tuvo, y el propio derecho penal de cuño continental, desde Alemania hasta España, que es de donde nosotros llevamos nuestro conocimiento, tuvo que hacer una suerte de refundación y renovarse, por ejemplo, con las teorías de la tercera vía o vía reparatoria del derecho penal, que están incluidas en México desde hace muchos años, etc. En menores, por contraste, la manera en la que se desarrolló o que se están desarrollando estas transformaciones se planteó como una confrontación de unos externos a menores que señalaban todo lo inadecuado de lo que se hacía en menores, pero al mismo tiempo una dificultad o una resistencia de la propia justicia tutelar en todos los países de poder advertir que realmente había algunos problemas. Entonces a mí me da la impresión, y esto digo, después de 20 años de trabajar este tema, que digamos, las dificultades que tenemos hoy en implementar las leyes nuevas tienen que ver con, por un lado, esta estrategia de crítica sistemática, la práctica genuina y sincera y apasionada de la gente que trabaja en menores, pero por otro lado la propia dificultad de la gente que trabaja en menores de advertir que su forma de abordar la cuestión no era eficiente. Entonces lo que quiero intentar con esto, y ahora sí ya voy a ingresar en el tema específicamente, es correrme de esa confrontación. Digamos, quiero separarme de lo que ha pasado en estos años e intentar ver, porque realmente creo que ha sido ineficiente
Los que no ha servido estar 20 años machacando, señalando a la justicia de menores todo lo que no hace bien. Porque hay muchas cosas que sí hizo bien. Probablemente aquellas que no tienen que ver con la dimensión jurídica del problema, pero sí tuvo que ver con su compromiso, con su voluntad, con su esmero, que otros no lo tienen. Entonces, me parece que sería importante, como en la consolidación de un modelo nuevo, rescatar lo mejor que ha tenido la justicia de menores, y en esto el maestro García Ramírez ha sido muy sabio al señalarlo, y también advertir que hay dificultades. Y los líderes del cambio tienen que ser los operadores que adviertan esto y que quieran ir hacia adelante. Si uno se queda en el pasado, esto no es bueno ni para los operadores, ni para los niños, ni para el país. Entonces, en este sentido, digamos, simplemente lo que quiero proponerles acá para enmarcar el diálogo es algo que pasa muy frecuentemente en nuestro continente y en todos lados, que es poner en tensión una reforma procesal penal o una reforma de menores frente a la realidad, por ejemplo, el problema de la seguridad ciudadana. Si el dato, que es un dato filosófico que no me voy a meter, de la relación entre el derecho y el cambio social. Es decir, si la ley sirve o no sirve para que la sociedad mejore o empeore. Y cuando se dan estas reformas, muchas veces parte del discurso que se instala es culpa de la ley o es culpa de los juzgados de menores que nada funciona en menores, o al revés. Entonces, si cambiamos la ley, todo mágicamente se va a transformar. Sigo a la inversa. En realidad, la ley no tiene nada que ver y es la realidad la que determina cómo son las cosas. O sea, que se cambie o no se cambie la ley no hace la diferencia. Si quieren ponerlo en términos que no son de menores, que son generales del derecho, que son generales de derecho penal, por ejemplo, cuando se discute un aumento de penas muy grande, como si aumentar las penas se fuera a resolver el problema de realidad, o se discute alguna clase de interrupción, de regulación, de interrupciones de embarazo en mujeres, como si con algunas pautas no estoy hablando de aborto ni nada, pero en algunos casos, sea encefálico, algún problema muy serio de esos, o con riesgo de vida de la madre, que esto implicara, si la ley lo regula, que las mujeres vayan a practicarse abortos automáticamente porque la ley lo está estableciendo. Entonces, evidentemente la ley no condiciona automáticamente, no determina la realidad, no resuelve mágicamente los problemas estructurales que la sociedad tiene, a veces incide y a veces no. Entonces lo que quiero mostrarles acá es que, si se fijan, si una ley está bien redactada y si desarrolla adecuadamente garantías básicas que hacen la dignidad de los adolescentes, el problema es uno de lo que los americanos, que casi encastan, sobre todo el Ejecutivo, de montar programas no privativos de libertad. Lo que pasa es que no sabemos cómo se hace. Lo único que sabemos es meter presos. Y meter es como barrer la basura debajo de la alfombra. Y finalmente entender que esto, en esta materia de justicia juvenil, y vuelvo con la cuestión de la desconfianza por lo penal. Un modelo bueno de garantías, un buen sistema de justicia juvenil, o como le quieran llamar, es un imperativo elemental de justicia, no hay nada más que hablar, pero es el 1% del problema. Si un país no tiene políticas de prevención adecuadas para que los adolescentes no se metan en problemas, para que la ley sea hiper sofisticada, hiper garantista, con los mejores estándares, el sistema colapsa. Ha pasado en países centroamericanos que tienen también mucho apoyo de cooperación internacional, sistemas El Salvador o Honduras, muy buenos de justicia juvenil, pero problemas sociales gravísimos, y agravada la cuestión de las pandillas, por ejemplo. El sistema colapsa, porque no hay políticas públicas de otro tipo, no hay salud, no hay educación, no hay tratamientos para adicción. Entonces, entender que todo el problema de la delincuencia juvenil se resuelve como la reforma de la justicia penal, no se resuelve con un buen código procesal penal. Digamos, si no se opera en el nivel de prevención, esto queda en pura retórica. Entonces, simplemente termino con esto, que entender que la especialidad en menores básicamente tiene que ver con el tiempo y con la etapa especial de la vida que los muchachos y las muchachas están atravesando. El tiempo es una dimensión, por más que todos la miramos igual con los relojes, enormemente subjetiva. Ustedes ya están hartos de escucharme y yo ya termino. Yo podría seguir 4 horas más, pero para mí esto hace la gran diferencia en menores. Que todo sea rápido, que sea expedito, que si se lo mete preso por un tiempo corto y eficiente, y entender que la ley le da una oportunidad más y nosotros como operadores tenemos que transformar esa oportunidad realmente en la oportunidad y no en un fracaso para condenarlo a una vida ya de criminal como adulto. Así que esto es lo que se está proponiendo en América Latina con enormes dificultades, pero en eso estamos caminando. Ahora Carlos les va a explicar específicamente cómo se organizó la reforma
o sea, lo que hizo el constituyente mexicano fue todo este debate latinoamericano de 20 años, ponerlo en la Constitución y tirarle a los estados ahí a ver qué van a hacer con esto. Así que le paso la palabra, en el que sacó esto, a Carlos. Gracias. La intervención de Carlos es más breve, entonces yo creo que dejamos que termine él y luego hacemos más preguntas. Yo pregunté, dije, voy a hablar como 40 minutos, ¿está bien? Bueno, pues muchas gracias. Gracias a Luis David Ortiz por la posibilidad de proporcionarnos este foro para platicar sobre la reforma constitucional al 18, al texto del artículo 18 de nuestra Carta Magna, para los efectos de tratar de, pues, un poco agotar los alcances de lo que significa debido proceso legal, que ahora es una nueva garantía creada a favor de este sector de la población, los adolescentes entre los 12 y los 14, 12 y 18 años de edad. Bueno, para empezar me gustaría referirme a cuál es el sentido general de toda la iniciativa de reforma constitucional que fue presentada por legisladores de diversos partidos de la Cámara de Senadores para los efectos, pues, de transformar este sistema de justicia que rige nuestro país y que, bueno, doctrinariamente se conoce como el sistema tutelar. Bueno, la idea precisamente era crear un sistema que, en oposición al tutelar, se entendiera como un sistema garantista de justicia. Y bueno, la perspectiva o los ejes que se sentaron como principales para los efectos de crear este nuevo sistema de justicia para adolescentes, pues es primero incorporar a nivel constitucional varias garantías que ya existían en la Convención sobre los Derechos del Niño y en otros instrumentos internacionales conocidos como la doctrina de la protección integral para adolescentes. Y bueno, los ejes fundamentales de esta reforma pues es específicamente la creación de una jurisdicción especial para estos casos, para los adolescentes, que reconozca todos los derechos que tiene cualquier ser humano, más los que específicamente corresponden a este sector de la población por encontrarse en proceso de desarrollo, procederá contra un adolescente si este no ha sido encontrado responsable de la infracción a una ley de naturaleza penal. Y esto, bueno, ya se encuentra planteado como eje de la reforma constitucional. Y enseguida, bueno, pues el principio de especialización, ¿no?, que es la creación de instituciones, órganos y autoridades especializados en materia de adolescentes. También es una base de la nueva reforma. Y bueno, pues enseguida el reconocimiento de ejes, de principios rectores del sistema, que es el caso del interés superior del niño, el interés superior del adolescente, y también el principio de protección integral, que también son específicamente planteados en esta reforma. Mari ha señalado varios interesantes comentarios respecto a estos principios, por ejemplo el de protección integral. Pues de lo que se trata con un sistema de justicia penal pues es precisamente encontrar una respuesta racional de reacción penal del Estado frente a la delincuencia juvenil, ¿verdad? Y no se trata de proteger, justamente el principio como que es un poco ambiguo, es un poco jabonoso tratar de bien definir sus alcances. Bueno, y bueno, un eje también fundamental es la creación del principio de proporcionalidad entre conducta realizada por el adolescente y la medida sancionadora que en su caso se vaya a imponer. En nuestro medio pues ha sido usual esa desproporcionalidad. Yo recuerdo cuando litigaba casos en el Consejo Federal que habían chicos que habían cometido homicidio y en un año recuperaban plenamente su libertad, y otros que por robo calificado en lugar cerrado, ¿no?, robo en lugar cerrado, pues se quedaban ahí 3 años, ¿no?, dependiendo de su adecuación comportamental a los requisitos institucionales, ¿no?, del centro de internamiento para menores, lo cual pues es muy delicado, plantea varios temas de justicia que ahí pues está deficitario el sistema de tanto que tenemos, ¿no? Y bueno, finalmente, que es en lo que me gustaría profundizar un poco más, está el tema de la incorporación del denominado debido proceso legal y las garantías específicas que se desprenden de este derecho tan complejo.
Me gustaría ver cuáles son expresamente los alcances de este término, debido a un proceso legal, porque es un término que hasta ahora en nuestro medio pues ha sido no utilizado, por lo menos en el orden constitucional. Es la primera vez que la Constitución contiene expresamente esta figura del precepto del debido proceso. Entonces me gustaría, en todo caso, retomar qué alcances tiene esta noción de debido proceso de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos. Principalmente, pues las fuentes principales serán el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y, bueno, la Convención sobre los Derechos del Niño, que también en su artículo 40 establece importantes principios respecto al tema del debido proceso legal. No es una noción que pueda uno inventarse. Curiosamente, yo en los foros en los que he tenido la oportunidad de dar esta misma charla, pues se plantea, bueno, es que la Constitución, bueno, por una parte dice que esto no es penal, debido proceso legal, pues quién sabe qué sea, pero no lo debes interpretar en un sentido penal. Y entonces se crean ambigüedades muy extrañas para los efectos de ya regular en concreto la figura, ¿no? En este orden de ideas, pues creo que no podemos ser tan elásticos con la noción de debido proceso legal. Tiene una larga tradición, de hecho viene de la familia del derecho del common law, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, de hecho la traducción que nosotros tenemos es una traducción literal del inglés, ¿no? En inglés es due process of law y nosotros lo traducimos exactamente así, el debido proceso legal, cuando en español pues la redacción más pertinente sería proceso legal debido, no de debido proceso legal. Pero bueno, en todo caso, eso es una paréntesis, ¿no? Vamos a ver cuáles son específicamente las características de un debido proceso legal. Bueno, existe un consenso internacional vasto sobre cuáles son las características. Esta no es. No, pero no está el que vos decís, entonces te pusemos para... ¿Como sustituto? Perdón, No, pero no pero hay. sí está. No está, eso buscamos. Con ese Dice no. bases. No está. Bases de un debido. Nada más está la de su currículum. Yo tengo uno base si querés, ¿cuál es? ¿El de que era Ian? Ah, pero no es de menores. No, Esto es del sí. debido proceso. A ver, no está. Si me lo pasas, lo pongo rápido. Pero es que yo lo tengo en mi cosa, ¿eh? Sí, Me parece. Tienes el pinchito. sí, nada más que lo... Hacen un proceso, hacen un juicio justo. Ese es. Es uno que Ian había hecho. Es uno viejo, sí. ¿Sí? Bueno, si pueden poner la primera, que es específicamente donde surge este consenso de lo que constituye, pues cuáles son las características esenciales de un juicio justo, de un debido proceso. Bueno, pues surge de los tratados regionales, tanto del sistema europeo como americano de derechos humanos, de los tratados internacionales, como he señalado, de la jurisprudencia internacional y de, bueno, prácticas nacionales específicas sobre este tema. Enseguida, bueno, vamos a ver si pueden ponerme la que dice requisitos esenciales, explícitos de los tratados para un juicio justo. Bueno, primero, que se trate, siempre que se quiera imponer algún tipo de pena, en este caso de medida sancionadora para algún adolescente, pues tiene que existir un juicio previo por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, ¿no? Esta es la idea de que, bueno, pues tiene que existir un juez natural y tiene que existir también imparcialidad e independencia. Tiene que existir una estricta separación entre las etapas preparatorias del juicio y del juicio en tanto que tal, para los efectos de poder realmente hablar de que existe imparcialidad. Eso es